Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 201 para el 6 de octubre del 2020. ¿Entiendes lo que lees? La palabra de Dios muchas veces no es entendida o comprendida plenamente por parte de los oyentes, porque es evidente que debe ser enseñada por un maestro competente, capaz de hacer entender el mensaje revelado por Dios a través de su Espíritu Santo. La Biblia nos presenta el momento en que el evangelista Felipe, llevado por el Espíritu, sube al carro del eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice la palabra. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 29, dice de la siguiente manera: Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El eunuco no podía entender lo que decía la Escritura en el libro de Isaías respecto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Felipe le ayudó a comprender que el pasaje hablaba de Cristo y le anunció el Evangelio. En el versículo 35 dice lo siguiente: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. En otro pasaje de la escritura se narra la enseñanza del sacerdote Esdras, quien, ayudado por intérpretes de la ley, hacían entender y explicaban claramente las escrituras. Dice en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nehemías había organizado bien al pueblo, pero les faltaba llenar un vacío espiritual. Hoy en día sucede igual en muchas partes. Es necesario juntarnos y estar unánimes, como dice la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. También dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Por eso es necesario que cuando se convoque la iglesia a los ayunos, vigilias y cultos regulares, asistamos y perseveremos unánimes para poder entender lo que Dios tiene cada día para nosotros. Dice aquí entonces, el pueblo estuvo atento a la palabra y Esdras leyó entonces en el libro, dice en el capítulo 8, versículo 3, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice también que él se subió o estaba delante de un púlpito de madera, dice en el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda
Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Estos eran los escribas intérpretes de la ley. Y dice en el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y los levitas, Yesuá, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Esto es muy importante porque dice que les explicaban de modo que entendieran la lectura de una manera correcta. Esto es lo que llamamos hoy en día hermenéutica, o sea, el arte de interpretar los textos. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, dice en el versículo 8, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, es decir, les hacían entender porque les explicaban y les interpretaban la palabra. Y lo hacían, dice en el versículo 9, Nehemías, el gobernador, los levitas, el sacerdote Esdras también, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo y le dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La palabra produce arrepentimiento, produce tristeza por el pecado, sentimiento de culpa. Por eso es necesario que el pueblo conozca el plan de redención. Pero más adelante en el versículo 12 dice que el pueblo se alegró después que hubo entendido la ley. Nehemías capítulo 8 versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Gloria al nombre del Señor. Cuando el pueblo entiende, se alegra. Por eso es necesario, hermanos, que prediquemos siempre un mensaje entendible al mundo, que enseñemos la palabra de manera correcta, interpretándola a la luz del Espíritu Santo. La palabra produce tristeza cuando reconocemos que hemos cometido pecado, pero también produce alegría cuando podemos entenderla. Por eso también es muy importante que reconozcamos que el mismo Señor Jesucristo es quien abre la mente y el entendimiento para poder comprender las Escrituras. Dice en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Que el Señor les bendiga.